Estás escuchando el podcast del Ministerio Impresionadas por Su Gracia. Nuestra serie actual se titula Reto de Lectura 365, a través del Nuevo Testamento. El reto de hoy es leer Efesios capítulo 2, por lo que te animo a que puedas abrir tu Biblia y nos acompañes en este episodio a estudiar el Nuevo Testamento. Nadie puede ser salvo por buenas obras de amor ni grandes esfuerzos por obedecer los mandamientos de Dios. La persona se salva por la gracia de Dios. Las razones para eso son las siguientes. 1. Todos los que no son salvos están muertos espiritualmente. Versículo 1. Bajo el dominio de Satanás. Versículo 2. Esclavizados del pecado, versículo 3, y bajo la condenación de Dios, versículo 3. 2. Para ser salvo, uno debe recibir la provisión de Dios de salvación, versículos 4 y 5. Recibir el perdón del pecado, Romanos capítulo 4, versículos del 7 al 8. Obtener la vida espiritual, ser liberado del poder de Satanás y del pecado. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ser hecho una nueva criatura, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y recibir el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y capítulo 20, versículo 22. Ningún esfuerzo propio, por grande que sea, puede lograr lo anterior. Lo que produce la salvación es la gracia de Dios por fe. Versículos 5 y 8. El don de gracia de Dios incluye lo siguiente. A. Primero se produce el llamado al arrepentimiento y a la fe. Hechos capítulo 2, versículo 38. Junto con ese llamado viene la obra del Espíritu Santo dentro de la persona, que le da el poder o la capacidad de responder a Dios. B. Los que responden en fe y arrepentimiento y aceptan a Cristo como Señor y Salvador, reciben gracia adicional para ser regenerados o nacidos de nuevo mediante el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18, y Hechos capítulo 1, versículo 8, y capítulo 2, versículo 38. C. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo reciben continua gracia para vivir la vida cristiana, resistir el pecado y servir a Dios. Romanos capítulo 8, versículos del 13 al 14 y segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Los creyentes se esfuerzan por agradar a Dios mediante su gracia que obra dentro de ellos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. La gracia de Dios obra dentro de los creyentes consagrados, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 13. De principio a fin, la salvación es por la gracia de Dios. Mañana continuaremos con este viaje a través del Nuevo Testamento. Nuestra oración es que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.